Buenos días. Capítulo 48. Vamos a continuar con la serie de Génesis, ya estamos llegando casi al final. Y dice así la palabra de Dios. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José: He aquí, tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Y le hizo saber a Jacob, diciendo: He aquí, tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama. Y dijo a José: El Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán, y me bendijo, y me dijo: He aquí, yo te haré crecer, y te multiplicaré, y te pondré por estirpe de naciones, y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Y los que después de ellos has engendrado serán tuyos, porque el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Porque cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino como media legua de tierra viniendo a Éfrata, y la sepulté allí en el camino de Éfrata, que es Belén. Y vio Israel los hijos de José, y dijo: ¿Quiénes son estos? Y respondió José a su padre: Son mis hijos, que Dios me ha dado aquí. Y él dijo: Acércalos ahora a mí, y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él, y él les besó y les abrazó. Y dijo Israel a José: No pensaba yo ver tu rostro, y he aquí, Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra, y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha y a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José, diciendo: El Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes, y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto, y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: No así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso, y dijo: Lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo, y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día, diciendo: En ti bendecirá Israel, diciendo: Hágate Dios como a Efraín y como a Manasés, y puso a Efraín antes de Manasés. Y dijo Israel a José: He aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros, y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. No sé si habéis escuchado alguna vez un refrán castellano que dice que el que siembra un laurel no toma la sombra en él, porque tarda tanto en crecer que normalmente el que lo siembra muere antes de poder tomar la sombra en él. Esto pasa con algunos árboles. También hay un árbol, un nogal, que si lo plantas pequeñito, un nogal es un árbol que da castañas, hasta que ese árbol crece, ¿no? Nueces, perdón, sí, es verdad.
pues hasta que ese árbol da nueces y se puede tomar la sombra en él, pueden pasar bastantes años y décadas. Y esto es un poco el reflejo también de lo que vemos aquí. Aquí hay una herencia que va a traspasar los siglos y los siglos. Lo vamos a ver ahora. Y esta herencia es una herencia perpetua, que tanto Abraham como Isaac y Jacob no la pudieron ver, pero sí pudieron escucharla de Dios, esa promesa de una herencia perpetua, de una herencia eterna. Y vamos a ver hoy un poco de esa herencia. Si nos vamos justo al contexto anterior, que leímos la semana pasada, dice, sabemos que en el capítulo 47 está cuando el pueblo de Israel llegó a Egipto y entonces se puso sobre lo mejor de la tierra de Gosén, y después de estas cosas que vimos la semana pasada, dice en el versículo 28, y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años. Capítulo 47, versículo 28. Y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años. Y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Y llegaron los días de Israel. Israel es Jacob, ¿vale? Es el nombre que Dios le había puesto a Jacob. Y llegaron los días de Israel para morir, y llamó a José su hijo y le dijo: si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto, mas cuando duerma con mis padres me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió: haré como tú dices. E Israel dijo: júramelo. Y José le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de su cama. Como aquí al final de este capítulo prepara lo que va a ocurrir en los capítulos 48 y 49, donde va a hablar Jacob sobre su herencia y sobre su descendencia y sobre su pueblo. Y hoy vamos a ver, con respecto a José, y la semana que viene veremos su herencia hacia el resto de sus hijos. Vemos cómo él habla del resto de sus hijos. Esto es para ponernos un poco en contexto. Vemos aquí una herencia perpetua. En primer lugar, vamos a ver una adopción de Efraín y Manasés. En segundo lugar, vamos a ver una bendición a Efraín y Manasés. Y en tercer lugar, vamos a ver una promesa, la tierra que van a heredar, entre otros, Efraín y Manasés también. Luego vamos a ver una adopción, una bendición y una promesa. Si empezamos por el versículo 1, dice: sucedió después de estas cosas, es decir, de lo que hemos visto anteriormente. Después de que el pueblo de Israel se asentase sobre la tierra de Gosén, en Egipto, después de que José jurase a Jacob que iba a ser enterrado con Abraham y con Isaac en la tierra de Canaán, después de estas cosas dice que le dijeron a José: tu padre está enfermo. Tu padre está enfermo. Hasta el punto de que cuando le dijeron: José viene a ti, tuvo que hacer un esfuerzo grande para sentarse en la cama. No sé si alguna vez habéis estado enfermos, pero cuando estás muy enfermo y muy débil, te cuesta todo. Te cuesta incluso hasta levantarte en la cama, ¿no? Y el estado de Jacob aquí era ya terminal, estaba a punto de morir, por lo cual tenía mucha debilidad en su cuerpo y le costaba levantarse, incluso para sentarse en la cama. Todo esto lo estoy diciendo para que nos pongamos un poco en contexto de la situación, y así lo dice el texto. Y la palabra "y dijo" Jacob, y dijo Israel, se repite varias veces
Y veo que hay un énfasis en que cuando esto se dice es importante lo que Jacob va a decir. En el versículo 4, en el versículo 3 dice, y dijo a José, y entonces Jacob empieza su argumentación de por qué va a actuar como va a actuar. Él aquí empieza un argumento de por qué va a bendecir a Efraín y a Manasés. Y empieza fuerte, el argumento empieza poderoso. Dice, el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo y me dijo. Así es como empieza. Esto no es cualquier cosa, tiene que ver con lo que el Dios omnipotente me dijo. Y vamos a ver lo que le dijo. Vamos a ir a Génesis capítulo 28. Génesis capítulo 28. Y vamos a leer a partir del versículo 10. Dice así, salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Yahvé estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Yahvé, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Vemos cómo Jacob utiliza este suceso, donde Dios le habla directamente de una promesa, para argumentar todo este capítulo. No es cualquier cosa, no está apoyándose en cualquier cosa, se está apoyando en que Dios le habló. Dice el versículo 4, y me dijo, he aquí, yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Aquí está hablando de la promesa de la tierra prometida. Y esto tiene bastante importancia en el contexto en el que fue escrito este libro. Este libro fue escrito por Moisés, cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto a la espera de poder entrar a la tierra prometida. Y en ese contexto es donde este pasaje recuerda la promesa que Dios había hecho a Jacob y a su descendencia, es decir, a los que estaban en el desierto. Así que cuando ellos leían estas cosas, recordaban que Dios les había prometido la entrada a la tierra prometida. Luego es un detalle importante, porque el primer lector de este pasaje lo que sintió fue esperanza. Dios cumple su promesa. Vamos a entrar a la tierra prometida. Así que aquí lo que vemos es cómo Dios había hecho una promesa a Abraham, a Isaac y a Jacob y a toda su descendencia de que iban a heredar la tierra de Canaán por heredad perpetua. Y es en base a este argumento donde dice, y ahora Efraín y Manasés serán herederos juntamente con mis demás hijos, al igual que Rubén y Simeón. Al igual que Rubén y Simeón son mis hijos, Efraín y Manasés también serán mis hijos y mis herederos. Y quiero pararme un momento aquí. Vamos a ir a Deuteronomio 21 para que entendamos un poco. Deuteronomio 21 y vamos a leer de los versículos 15
al 17. También Deuteronomio fue escrito por Moisés cuando estaban en el desierto. Todos los 5 primeros libros de la Biblia fueron escritos por Moisés cuando estaban en el desierto a la espera de la entrada en la tierra prometida. Y dice el 15, si un hombre tuviere 2 mujeres, la una amada y la otra aborrecida, y la amada y la aborrecida le hubieren dado hijos, y el primogénito fuere de la aborrecida, en el día que hiciere heredar a sus hijos lo que tuviere, no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada, con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito. Mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito. ¿Para qué? Para darle el doble de lo que le corresponde a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. Vemos aquí que cuando en esta época alguien era el primogénito, heredaba una parte más que el resto de sus hermanos. Así que si ellos eran 12, dividía la herencia en 12, o mejor dicho, en este caso, en 13, y 2 partes iban a ser para José y su descendencia, para Efraín y para Manasés. Luego vemos aquí que Jacob le está dando la primogenitura terrenal a José. Y esto ahora lo voy a especificar. Si vamos para que quede un poco más claro, primero de Crónicas, capítulo 5, versículos 1 y 2. Primero de Crónicas 5, 1 y 2. Los hijos de Rubén, primogénito de Israel, o de Jacob, porque él era el primogénito, mas como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado como primogénito. Y luego dice el versículo 2, bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos, mas el derecho de primogenitura fue de José. Vemos que Primero de Crónicas también lo afirma. El derecho de primogenitura fue para José y es lo que vemos en este pasaje. Ahora, en este caso el derecho de primogenitura era una herencia terrenal. De hecho, en el versículo 21 dice, en el versículo 22 del pasaje en el que estamos dice, y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Está hablando de su riqueza terrenal, de lo que él tenía como riquezas. Pero también este pasaje está hablando de la herencia de la tierra prometida. También ahí José iba a recibir una doble parte de la tierra. Ahora sabemos que los grandes reyes de Israel no vinieron de José. Sabemos que el Mesías no vino de José, sino de Judá. Luego Judá también recibió una bendición y una primogenitura, entre comillas, que tenía que ver con los reinados y tenía que ver con el Mesías. Y eso lo vamos a ver la semana que viene. Y Leví recibiría una herencia espiritual. Toda la descendencia de Leví se dedicaría a las cosas espirituales del templo y del pueblo. Y no recibiría herencia de la tierra. Sería la única tribu que no recibiría herencia de la tierra porque su heredad sería el Señor. Bueno, he querido explicar todo esto un poco para que entendamos lo que significaba en esta época la primogenitura y la herencia de la primogenitura. Por eso recibe una doble parte. Por eso bendice a Efraín y a Manasés. ¿Vale? No sé si lo he explicado bien, creo que sí. Así que da una razón de por qué. Versículo 7. Porque se me murió Raquel cuando iba de camino a Padán Aram. Y solamente me ha llamado la atención, no quiero buscar ningún simbolismo en esto, que menciona aquí Efratá y Belén. Sabemos todos que en Belén nació Jesús. Ahora, cuando un judío de esta época y de otras épocas lee estas palabras, tenemos que tener en cuenta que Éfrata significa tierra fértil y que Belén significa casa de pan, casa de alimento, casa de abundancia. Sin embargo, Raquel se murió de camino
a esa casa de pan, a esa casa de abundancia, en gran dolor para Jacob. Sin embargo, Jesús nació en esa casa de alimento, porque Él es la casa de alimento, Él es la tierra fértil. Solamente quería hacer esa apreciación. Así que aquí lo que vemos es una adopción. Jacob adopta a Efraín y a Manasés como si fueran sus hijos y recibirían una parte más, es decir, José recibiría una parte más que el resto de sus hermanos. A nivel terrenal hablo. A partir de ahora vamos a ver una bendición. Y vamos a analizar un poco el pasaje. Vemos que los niños eran pequeños porque da el detalle de que los tuvo que sacar de sus rodillas, luego no eran adultos, eran niños pequeños. Y aquí también Jacob se pone emotivo. Se pone emotivo. Dice en el versículo 11, no pensaba yo ver tu rostro. Recordamos que José fue vendido como esclavo a Egipto por sus hermanos, que su padre desconocía esto y pensaba que había muerto. Y cuando ya está en esta situación, Jacob vuelve a traer a su memoria todo esto y dice, no pensaba yo ver tu rostro, y he aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Aquí Jacob está apelando a su emoción, a sus emociones, de cómo pensaba que había perdido a su hijo y ahora está viendo a sus nietos. Entonces José los sacó de entre sus rodillas, como hemos visto antes, y se inclinó en tierra. Y aquí vemos lo que ocurre, ¿no? José, a propósito, pone a Manasés, que era el mayor, el primogénito, a la derecha de Jacob para que no se equivoque al poner la mano derecha. Y pone a Efraín a su izquierda para que quede claro quién es el primogénito y quién no. Pero Jacob no se le ocurre otra cosa, bueno, ahora vamos a ver por qué, ¿no? Pero Jacob, en vez de hacer así, hace así. Cruza las manos y pone su mano derecha sobre Efraín. Y me viene a la memoria, vamos a pensar por un momento. Aquí Jacob está en plan profético. Si nos fijamos en la primera parte, habla de cuando Dios le habló. Si nos fijamos aquí, habla de que Efraín será mayor que Manasés. Y si nos fijamos en el versículo 21, dice, Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Aquí Jacob está hablando de cosas que van a suceder. Y me llama la atención porque si nos fijamos en Jacob y leemos muchos capítulos atrás, vemos que era un mentiroso, vemos que engañó a su hermano, vemos que dejó que su madre le incitara para engañar a su hermano, y vemos muchos sucesos en la vida de Jacob que no son correctos y que son pecaminosos. Sin embargo, vemos que Dios ha puesto su mano sobre él. Y cuando está en su vejez y a punto de morir, Dios continúa con él. Dicho esto, vamos a continuar. ¿Cómo bendice Jacob a Israel? ¿Con una bendición normal? Es decir, yo soy el patriarca de todos mis hijos y voy a pasar mi primogenitura también a Efraín y Manasés. Versículo 15. Y bendijo a José diciendo, y fijaros, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham y Isaac, ese es el que va a bendecir. El Dios que me mantiene desde que yo soy hasta el día de hoy. El ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes. Es Dios quien les bendice y es Dios quien está detrás de todo esto. Es Dios quien eligió a Abraham, a Isaac y a Jacob. Es Dios el que desechó a Esaú, que era el primogénito, y sin embargo cogió a Jacob, que no era el primogénito. Y vemos aquí que se vuelve a repetir.
El primogénito era Rubén, pero ahora es José. El primogénito es Manasés, pero Jacob pone su mano derecha sobre Efraín porque Efraín sería mayor que su hermano. O mejor dicho, su descendencia sería mayor que la de su hermano. Vemos que aquí no hay una elección en base a un criterio concreto, sino que Dios hace misericordia de quien quiere y como quiere, porque Él es Dios sobre todas las cosas. Dice en Hechos capítulo 3, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Aquí lo que vemos es cómo termina esta herencia. Esta herencia termina en Cristo. Cristo es nuestra herencia. Quiero volver un momento al tema de Efraín y Manasés. Hasta tal punto fue importante la tribu de Efraín cuando se repartió la tierra en 12 partes, y una la recibió Efraín en el reino en el norte, y cuando Israel se dividió en 2 partes, el reino del sur se llamaba el reino de Judá, y el reino del norte se llamaba el reino de Israel, pero también los profetas le llaman el reino de Efraín. Luego tuvo una importancia preeminente sobre el resto de reinos del norte. ¿Vale? Solo quería hacer ese inciso. Ahora, si volvemos al versículo 4, dice, he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Ahora, ¿realmente el pueblo de Israel recibió la tierra en heredad perpetua? Porque cuando Nabucodonosor vino y invadió Jerusalén y la destruyó y se llevó cautivo a todo el pueblo, ahí se corta esa perpetuidad, ¿verdad? O cuando en el año 70 el emperador Tito destruye Jerusalén y esparce a todo el pueblo descendiente según la carne de Israel, ahí se acaba la perpetuidad. O cuando en Primera de Pedro dice que esta tierra será quemada y los cielos serán encendidos y la tierra será destruida por fuego, parece que no es a perpetuidad, ¿verdad? Luego, como hemos leído antes en Génesis 28, dice, he aquí yo estoy, dice en el versículo 13, he aquí Jehová estaba, perdonadme que me he perdido un momento. Dice el versículo 13, he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac, la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur. Y dice, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Esta es la promesa perpetua. Todas las familias de la tierra, incluido también el pueblo de Israel, serán benditas en ti y en tu simiente. ¿Y cuál es esa simiente? ¿Qué es esa simiente? ¿Por qué está hablando de esta simiente? Gálatas 3:16. Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esta es la herencia perpetua. Cristo Jesús es
la herencia perpetua y también es nuestra herencia perpetua. Ahora, ¿qué importancia tiene esto para nosotros? Ellos recibieron la tierra como herencia. Estaban en el desierto y iban camino de la tierra prometida. Iban a conquistar la tierra prometida. Y esa era su herencia. Ese era el reposo que tenían en ese momento. Si vamos a Hebreos, capítulo 3. Hebreos 3. Y vamos a mirar a partir del versículo 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres. Me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y aquí está hablando de la tierra. Por eso estuvieron vagando 40 años en el desierto. Y si seguimos leyendo, dice, mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y en el capítulo 4 de Hebreos dice en el versículo 1, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Dice, pero los que hemos creído entramos en el reposo, como algo presente. Pero también sabemos que la palabra enseña de un reposo futuro, una herencia futura. Así que, extendiéndonos en el tiempo, nosotros hemos recibido una herencia espiritual en Cristo. Nosotros hemos recibido una salvación en Cristo. Y nosotros tenemos hoy un reposo verdadero en Cristo, espiritual. Pero un día tendremos un reposo celestial con Cristo, una herencia eterna, una herencia en los cielos. Pero ahora tenemos una herencia espiritual, cada uno de nosotros. Cuando aquí dice, he aquí yo muero, versículo 21, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Dios está con nosotros aquí, hoy, y nos hará llegar a esa heredad eterna en los cielos. ¿Y esto qué aplicaciones prácticas tiene en mi vida y en la tuya? ¿Qué implicaciones tiene esto en nuestras vidas? Pues cuando tienes una pérdida en tu vida de un ser familiar, cuando tienes una ruina económica, cuando tienes un problema en el trabajo, cuando tienes escasez material, cuando tienes problemas con tus compañeros de universidad o de instituto, cuando tienes un problema serio con tus hijos o con tu cónyuge, cuando tienes un momento difícil, duro y complicado en tu vida, recordar que tengo una herencia en Cristo y recordar que tengo una herencia eterna a cada momento en mi vida, en nuestra vida, eso hace que tengamos esperanza. Eso hace que andemos seguros en sus promesas. Eso hace que estemos satisfechos delante de Él, porque la obra ya ha sido completada en Cristo, en la cruz. Así que cuando parece que todo está perdido, cuando siento que nada tiene sentido,
miro a Cristo, miro su cruz, miro su resurrección, miro su herencia eterna. No sé si alguna vez os habéis sentido así, agobiados, en tinieblas, perdidos. Aun habiéndonos convertido, podemos sentirnos así a veces. Pero Dios nos ha prometido una herencia eterna en los cielos. Pero Dios nos ha dicho que tenemos una herencia aquí y ahora, en Él. ¿Creemos esto? Creámoslo todos los días y en todos los momentos de nuestra vida. Como también lo creían los descendientes de Israel, que iban a entrar en ese reposo de la tierra prometida. Nosotros entraremos en el reposo eterno con Cristo. La vida a veces pega bandazos. A veces estás pletórico de ánimo y a veces estás hundido por las circunstancias que nos rodean. Pero en Cristo todo eso cambia. En su esperanza todo eso cambia. ¿Dónde pongo mi esperanza? ¿Dónde pongo mi corazón? ¿Dónde pongo mi mira? Vamos a ir un momento a Primera de Pedro, capítulo 1. Versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Para qué? Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar salvación, que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Es una herencia que no perecerá, es una herencia que no tendrá fin, es una herencia que no estará manchada por el pecado y la maldad, es una herencia que no estará la muerte en esa ecuación, es una herencia eterna juntamente con Cristo. Esa es nuestra heredad, esa es nuestra herencia. ¿Qué os parece? Maravilloso, ¿verdad? Así que cuando estamos en el valle de sombra de muerte, debemos ser conscientes de estas cosas y mirarlas. Estoy ahora en un reposo espiritual con Cristo. Estaré en su momento en un reposo eterno en los cielos con Cristo también. Y esto es lo que debe de levantarnos. Esto es lo que debe de que cuando voy a trabajar vaya con gozo, aunque sea una penuria. O cuando tengo una gran enfermedad y no puedo casi moverme, estar glorificando a Dios, porque Él está al control de todas las cosas y mi herencia es Él y está en Él para siempre. Tenemos que aplicar esto cada día en nuestras vidas, en cada momento, en cada segundo, sabiendo que nuestra ciudadanía está en los cielos. Cuando muchos aquí no sois españoles, ¿verdad? Y a lo mejor tenéis pasaporte de otra nacionalidad. Y estáis en España como extranjeros y peregrinos deseando volver a vuestra patria terrenal. Estoy poniendo un ejemplo, ¿vale? Nosotros tenemos un pasaporte terrenal, pero nuestra ciudadanía está en los cielos. Estamos aquí temporalmente. Así que esa es nuestra herencia. Esa es nuestra herencia lejana. Y nuestra herencia cercana es que Dios nos ha dado sus promesas. Es que Dios ha dado a su Hijo Jesucristo para morir por nuestros pecados si lo creemos. Es que Cristo ha resucitado de los muertos. Es que Cristo volverá y nos resucitará juntamente con Él. Y estaremos con Él por siempre. Así que de igual manera que Dios habló a Abraham, habló a Isaac, habló a Jacob y sostuvo a su pueblo hasta la entrada de la tierra prometida, Dios nos habla y nos sostiene hasta la entrada en su heredad eterna. Y mientras tanto estamos en este desierto,
además Él nos ha dado su Espíritu Santo para estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Y además nos ha dado su palabra para que podamos alimentarnos ricamente. Y además nos ha dado la Iglesia para que podamos estar en ella. Nos ha dado un reino inconmovible aquí, pero nos va a dar un reino inconmovible y perpetuo allí. Así que con esta idea, con esta esperanza, glorifiquemos a Dios en todo en nuestras vidas, gocémonos en cada situación, buena o mala, y caminemos el resto de nuestra vida hacia esa herencia que tenemos, ganada por Cristo, ganada por sus méritos, no por los míos. Yo solo he puesto en la ecuación, nosotros solo hemos puesto en esa ecuación nuestro pecado. Cristo ha puesto su vida, su redención, su rescate y su perdón. Así que con esto en la mente vamos a orar. Señor, te damos gracias porque sin merecerlo, siendo pecadores y habiéndote ofendido, tú, Señor, nos has dado a Cristo Jesús. Tú, Señor, nos has dado una herencia eterna. Tú, Señor, nos has dado riquezas espirituales. Todo esto sin merecerlo. Señor, gracias, porque en esto puede sostenerse nuestra vida. En tu gracia, en tu misericordia, en tu perdón, en tu amor, en todo lo que nos das, pero también en esa herencia que tenemos por delante. Gracias, Señor, porque nos has dado mucho más de lo que podemos imaginar. Y todo por tu gracia, por tu misericordia y por tu amor. Bendito y alabado seas. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida abundante delante de ti. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida en la que te sirvamos, Señor. Ayúdanos a llevar una vida en la que nos gocemos en cada situación, sabiendo que tú nos has preparado una herencia eterna, pero también sabiendo que tú estás con nosotros y nos acompañas en cada momento de nuestras vidas. Bendito y alabado seas, en el nombre de Cristo. Amén.